Gracias, Jesús. La gloria, la honra te pertenecen a ti. Gracias. Te adoramos, te exaltamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dale una ofrenda de aplausos al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, hemos adorado y alabado a nuestro Señor. Amén. Que es importante derramar nuestro corazón delante de su presencia. Ahora vamos a pasar al momento también muy importante, así como Jesús enseñó, amén, de la importancia de la semilla, su palabra, que recibamos, ¿no?, esa palabra. Esa semilla para que caigan o llegue a nuestro corazón y ahí nuestro corazón caiga y lleve frutos y frutos en abundancia. Por eso, el tiempo en la palabra no es un tiempo también para ocupar, ¿no?, un espacio de tiempo. Que a veces no, venimos a la iglesia, pensamos, bueno, vamos a ir a la iglesia, estaremos ahí 2 horitas, 2 horitas y media, y luego ya podremos hacer nuestros planes y ya tendremos esa libertad. A veces nuestra carne es así. Pero ¿saben qué? Que para que nuestro espíritu y nuestra vida espiritual esté encendida y firme, necesita el alimento espiritual. Amén. Y el alimento espiritual es la palabra de Dios, es la oración, es la alabanza, la adoración. Y una cosa importante también, congregarnos y unirnos como iglesia. No sé si se acuerdan que a finales de este año pasado, en un momento yo dije, para sumergirnos en lo que es la iglesia, lo que es la congregación, entender y comprender lo que es formar parte del cuerpo de Cristo y formar parte de la iglesia. Y hoy estoy emocionado porque hoy vamos a empezar a tocar algún temita sobre ese tema. Y el tema ¿es necesario congregarme? ¿Es necesario que nos congreguemos como iglesia y como cuerpo de Cristo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que es necesario, sí o no? ¿Necesario para qué? Mira, esto es para que nosotros entendamos y lo tengamos claro. Para ser salvos, no es necesario congregarme, porque para ser salvos somos salvos por gracia. Amén. Para que Dios perdone mis pecados, no es necesario que me congregue. ¿Saben por qué? Porque nuestros pecados son perdonados por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Ahora bien,
Pues ¿para qué es necesario que yo me congregue? Hoy vamos a analizar 3 puntos para que nos demos cuenta y entendamos la importancia de congregarnos como iglesia. Lo importante que es congregarse. Pero antes debemos hacernos una pregunta y vamos a estar un tiempito pensando y meditando sobre esta pregunta, porque esta pregunta, dependiendo de nuestra respuesta, le daremos o no le daremos tanto importancia al congregarme y formar parte de la iglesia. Amén. Y la pregunta es la siguiente, y de verdad estemos un tiempo pensando en nosotros mismos, pensemos a ver cuál es la meta más importante en mi vida. Amén. Tómate un momento, cierra tus ojos o mantén tus ojos abiertos, pero quiero que estemos ese tiempo pensando, porque esto es importante. ¿Cuál es la meta más importante en mi vida? Pensemos un ratito en ello. Piénsalo, tómate ese tiempo. A ver en realidad, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es esa meta en mi vida? ¿Ya lo tienes claro? Gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar en la palabra en Mateos 16, 15, 19. Mateo 16, 15, 19. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, qué raro Simón, siempre estaba ahí el primero. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos que hay una gran promesa. ¿Para quién es esa promesa? ¿Para quién es la promesa? Sí, fuerte. Para la iglesia. Amén. Hay una gran promesa y esta promesa es para la iglesia. Ojo, que no es para la persona en sí. Jesús se refiere a la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Vamos a analizar, a ver, lo que es iglesia. Primero, tenemos que tener en cuenta que Jesús es el que dice y declara. Él da la promesa. Él es el que lo dice y lo declara. Amén. Y Él cuando dice las cosas no las dice porque sí. Él las dice con sentido, con profundidad. Amén. Por lo tanto, Él está hablando de la iglesia. Él lo dice con intención, sabiendo hasta lo profundo y sabiendo lo que nosotros necesitamos. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén, sobre esta roca. Muchos, y espero que nosotros no, o al menos los que estamos aquí, para que entendamos, porque no tiene sentido, pero muchos creen que esa roca, ese fundamento donde Jesús edifica la iglesia, se refería a Pedro en sí. Pero no tiene lógica, no puede ser. Pero hermanos, hay muchos que creen que la iglesia, que Jesús edificó la iglesia sobre Pedro. Pero no tiene sentido esto. Si lo analizamos, la roca es un fundamento donde poner las bases para construir. Jesús está hablando y Jesús está pensando en un fundamento sobre construir la iglesia. Amén. ¿Y cómo Jesús va a decirle a un ser humano como nosotros, lleno de errores, que se equivoca, va a decir, sobre ti, Pedro, voy a edificar la iglesia? Es imposible. Por eso nosotros debemos tener claro la palabra de Dios. Amén. Si la base no es sólida y segura, la edificación corre peligro. Y edificar la iglesia sobre un ser humano es imposible. No tiene una base sólida. No es un lugar seguro. Por lo tanto, ¿a qué se refería Jesús? ¿A qué se refería Jesús? Bueno, vamos un poco más allá. Mateo, esto no importa, lo busquen, yo lo voy a leer. Mateo 7, 24, 27, no sé si se acuerdan, pero Jesús habla sobre fundar la casa sobre la roca o fundar la casa sobre la arena. Amén. Y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato
que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Nosotros, o al menos yo, cuando yo siempre he leído estos pasajes y estos versículos, siempre me hice la idea, ¿no?, de que había una roca gigante y la casa encima de la roca, y luego la arena del mar y una casa sobre la arena. ¿No? Yo siempre me había hecho esta idea. Pero profundizando y escuchando, me di cuenta de que Jesús, porque Jesús siempre hablaba y enseñaba lo que él veía y el entorno que tenía. ¿Para qué? Para que los que escuchaban entendieran y comprendieran lo que él quería decir. Como con ejemplos. Claro, ¿qué pasaba ahí en Jerusalén o en estas tierras? Que cuando tú edificabas tu casa sobre la misma tierra como arenosa del lugar, no tenía fundamento. En cambio, para edificar bien una casa, ¿qué tenían que hacer? Cavar, quitar esa tierra arenosa hasta encontrar un fundamento firme, la roca, la piedra que había en ese lugar, para que cuando se edificara esa casa estuviera firme y segura. Amén. Había un trabajo. Los perezosos, pues, por ahí construían su casa sobre la arena. No, que voy a ir a picar, mejor ya la levantamos así. Pero claro, era costoso ir y tener que profundizar hasta encontrar la roca para que sea un fundamento, y luego levantar la casa encima de la roca del fundamento. ¿Para qué? Para que la casa permaneciera firme. Amén. Bendito Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la roca? ¿Cuál es el fundamento al cual Jesús se refiere? No es sobre Pedro, es sobre la declaración de Pedro. Amén. Es sobre esta declaración. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, tú eres el ungido, tú eres el elegido, tú eres el Salvador, tú eres el Salvador de la humanidad. Y cuando Jesús escucha esto, dice, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, esto te lo reveló el mismo Padre te lo reveló. Y le dice, pues sobre esta base, sobre lo que tú has declarado, sobre este fundamento, la iglesia se levantará. Edificaré mi iglesia. Amén. ¿Y cuál es el fundamento? Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Un fundamento seguro. Porque si llegamos a construir la casa sobre un ser humano, sobre Pedro, no estaríamos seguros. Pero estamos seguros porque se fundó sobre Cristo. Amén. Bendito Dios. Y Jesús pregunta antes de esto, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Qué piensa el mundo? ¿Qué dice el mundo de quién soy? Claro, y los discípulos le responden, pues, bueno, un profeta más. Le vienen a decir esto, el mundo dice que tú eres un profeta más. Y hoy en día hay muchos que lo dicen. ¿Quién fue Jesús? Bueno, Jesús sí fue un buen hombre que enseñó muchas cosas, pero y también fue profeta y que hizo muchas cosas buenas. El pensar esto y el declarar y creer esto es fundar nuestra casa y fundar nuestra iglesia sobre la arena. No tiene fundamento. Amén. Por eso, ¿quién es Jesús? El Cristo, la verdad,
el todo. Amén. Por lo tanto, la iglesia verdadera debe estar construida sobre la base rocosa y segura de Cristo, como nuestro Señor y Salvador y nuestro todo. Amén. Jesús fue el que trabajó arduamente, y aquí entendemos porque todo va relacionado. Jesús trabajó arduamente para preparar el terreno y ir hasta lo profundo, a la base sólida. Amén. Con su vida, derramando su sangre, tomando la cruz, negándose a ser Dios. Y Él trabajó arduamente hasta lo profundo, quitó la arena, empezó a cavar hasta llegar a la roca con su propia vida, para que nosotros como iglesia hoy estemos fundados en la seguridad, sobre la roca, sobre Cristo. Amén. Ahora bien, ya tenemos la base, el fundamento sólido que es Jesús para que la iglesia sea edificada. Pero, ¿qué es la iglesia? ¿Por qué iglesia? Porque Jesús edificó la iglesia. ¿Por qué Jesús le da una promesa a la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Somos iglesia, pero somos iglesia en comunidad. Amén. Y Jesús le da una promesa a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? En el griego ya lo hemos estudiado y lo hemos visto, pero lo vamos a repasar. En griego es eclesía, eclesía. Y significa iglesia, comunidad. Y cuando Jesús, por eso antes dije que Jesús siempre habla en la profundidad. Él cuando dice algo sabe por qué lo dice. Y nosotros debemos ir a buscar esa profundidad para poder nutrirnos de esa palabra maravillosa de Cristo y para que recibamos esas promesas que tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, eclesia significa iglesia, comunidad, pero proviene de dos palabras que el maestro siempre nos ha enseñado, que es ek, de eclesia, ek, que es fuera de, y de kaleo, que significa llamar. Y esto nos indica, y esto debemos prestar atención, que ahí viene, ahora lo que viene es importante. Indica un grupo o comunidad llamado a salir del sistema de este mundo o del mundo gobernado por las tinieblas con un propósito y un llamado específico. Amén. Es decir, cuando Jesús dice iglesia, es un conjunto de personas llamadas a salir de lo que es el mundo. Que este mundo, sabemos que este mundo está gobernado por las tinieblas. Jesús lo dijo. Amén. Y esto no lo podemos ignorar. Y Jesús llama a la iglesia como a salir de lo que es el mundo y este sistema del mundo. Y tiene un propósito y un llamado específico. De aquí la pregunta del inicio.
¿Cuál es la meta más importante de nuestra vida? ¿Cuál es la meta más importante de nuestra vida? Si es cumplir la voluntad y el propósito de Dios, nos daremos cuenta de la importancia de congregarnos. Si son otras cosas, si por ejemplo nuestra meta está fuera de la iglesia, quizás del propósito de Dios, pues no le vamos a dar tanta importancia a la congregación y a lo que es iglesia. Pero si nuestra meta más importante en la vida es cumplir el propósito y el llamado de Dios, quiero decirte, hermano, que es necesario congregarse. Miren, llamados a vivir fuera. ¿Saben que ahora mismo estamos fuera de lo que es el sistema del mundo? Ahora mismo estamos viviendo lo espiritual. Y esto es a lo que se refería Jesús. Algo mucho más humano, algo mucho más profundo es salir, vivir una vida espiritual. Salir de lo que es las bases de este mundo, que son naturales, y para ponernos metas a nuestra voluntad y nuestra carne. Pero la palabra dice que al final todo esto pasará. Todo pasará. Amén. Lo único que va a permanecer es lo espiritual. Por lo tanto, llamados a vivir fuera significa vivir una vida en conexión con Dios. Amén. Vivir una vida en conexión con Dios. Fuera del mundo espiritualmente, espiritualmente fuera del mundo y cerca de Dios, para cumplir su voluntad y su propósito. Porque el propósito de Dios tiene un propósito siempre espiritual. Amén. Es verdad que tenemos que trabajar y hacer cosas en este mundo humanamente, pero el propósito al fin y al cabo de Dios siempre es espiritual. El sistema del mundo gobernado por las tinieblas vive en este mundo natural y carnal separado de Dios. Amén. Lo tenemos en cuenta y lo sabemos. Separado de Dios. Y su misión, aunque a veces nosotros no lo tengamos en cuenta o a veces nosotros nos olvidemos de esto, la misión de el mundo de las tinieblas, la misión más importante, ¿saben qué es? Es alejarnos lo máximo que puedan de la conexión con nuestro Padre. Amén. Por eso cuando nosotros nos involucramos tanto en las cosas terrenales y en las cosas de este mundo, llega un momento que como que parece que nos separamos de Dios, que la conexión con Dios y lo espiritual es como que ya no es lo principal, sino que tengo muchas cosas que hacer y luego cuando termine esto, luego sí que voy a ir a la iglesia y luego sí que voy a pensar en las cosas espirituales. Amén.
Una porque somos carne y la otra porque hay un sistema y hay un mundo espiritual que lucha y pelea para que nosotros nos alejemos de la conexión con Dios. Amén. Que nos desconectemos de nuestro Padre. Por lo tanto, la palabra nos enseña que para permanecer viviendo una vida espiritual, conectados a Dios y su propósito, porque por eso fuimos creados al final. Fuimos creados para poder cumplir ese propósito de Dios. Amén. Esto debe ser lo más importante en nuestras vidas, debería ser. Pues para permanecer viviendo una vida conectada a Dios, una vida espiritual, enfocado en nuestro propósito, ¿sabes dónde lo conseguimos? Permaneciendo en la iglesia. Permaneciendo en la iglesia. El congregarnos nos mantiene encendidos espiritualmente. Sin embargo, el mundo y las tinieblas nos van apagando y enfriando. Por ejemplo, imagínense que tenemos una hoguera encendida. Si nosotros en esta hoguera que permanece junta en el fuego, que los tronquitos se van dando el fuego uno al otro y se mantiene ahí el fuego encendido y ese tronco ardiendo, si nosotros cogemos uno y lo apartamos y lo separamos de aquí, va a llegar un momento donde se va a apagar, se va a enfriar. Por esto es necesario congregarnos, es necesario permanecer como iglesia. Amén. Porque necesitamos el fuego del hermano, la fe, o yo darle, pero mantenernos juntos. Igualmente, imagínense que un soldado se va a la guerra solo. ¿Cuánto va a durar? Salvo que sea Chuck Norris. Pero a la guerra va el ejército junto para poder vencer. Pero sin embargo, si yo estoy solo, solitario con mis cosas, voy a durar poco. Amén. Por eso es necesario la iglesia, la congregación, la amistad, el pasar tiempo, el contarnos cosas, el orar el uno por el otro, el llevar las cargas el uno con el otro. Porque mientras estamos aquí, no estamos allá. Y yo creo que me entiendes, porque seguro lo hemos vivido todos y lo estamos viviendo. Cuando estamos afuera en los quehaceres, porque sí, hay muchas cosas por hacer en lo secular. Tenemos trabajo, tenemos compromisos, tenemos muchas cosas que nos hacen permanecer afuera y fijarnos y prestar nuestra atención en las cosas terrenales y del mundo, las cuales se van, un día ya no van a existir más. Y debemos estar. Por eso, si estamos tanto tiempo afuera, lo necesario que es para nosotros venir y formar parte de la iglesia y congregarnos. Porque este es el momento donde estamos juntos y unidos, adorando a Dios,
viviendo lo espiritual, buscando lo que no se ve. Amén. Bendito Dios. Luego Jesús dijo, cuando dice que sobre esa roca, sobre esa base, sobre esta verdad, sobre mí, dijo, sobre Jesús, edificaré mi iglesia. Y dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Aquí hay algo muy interesante que mire, yo estaba buscando, yo decía, bueno, Cesarea de Filipo, a ver dónde era y qué se hacía allá. Y resulta que ahí, en Cesarea de Filipo, donde ellos estaban o pasaban por ahí, había un lugar donde había un templo a un Dios, al Dios Pan, decían, que era mitad cabra, mitad humano. Y Pan venía de pánico, porque él era un Dios que asustaba. Y asustaba a los enemigos. Y tocaba, también tenía como una flauta. Y había un templo ahí, a ese Dios. Y justo detrás de este templo había una cueva profunda. Y que brotaba agua de ahí y luego seguía el agua y luego creo que, bueno, como que nacía un río. Y ellos ahí tiraban cabritos y eso porque ellos decían que ahí dentro vivía ese Dios. Y le ofrendaban. Y resulta que ahí, esa cueva es como la llamaban la puerta del Hades o la puerta del inframundo. Y fíjate justo Jesús pasando por ahí y Él le dice esto a los discípulos. Por eso nos damos cuenta que para que entendieran, siempre Jesús usaba cosas y ejemplos que tenía a su alrededor. Amén. Bendito Dios. Solamente es ese detalle, ¿no? Que a veces nosotros no sabemos, pero cuando vamos profundizando nos damos cuenta de que Dios y Jesús les quería hacer entender. Amén. ¿Dónde vivían? El reino espiritual y que entendieran muchas cosas. Pero Jesús da una promesa tremenda a la iglesia y les dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ustedes. Amén. Esto significa, porque el Hades es el inframundo, la muerte, las tinieblas. Por lo tanto, significa que el poder de la muerte, el mal, nunca podrán destruir, detener o encarcelar a la iglesia de Cristo. Amén. Representa una promesa de victoria donde la iglesia supera las fuerzas de la muerte y libera a los cautivos. Y esto es una promesa que Jesús da a la iglesia, nos da como iglesia y como cuerpo de Cristo. Y no solamente aquí, sino a las iglesias. Amén. Bendito Dios. En la unidad de la iglesia, fundada sobre la verdad de Cristo, la iglesia que está fundada sobre esa verdad de Cristo, esa verdad que declaró Pedro sobre Jesús, tenemos la promesa de la victoria total. Amén. Por eso cuando permanecemos como iglesia, congregados, hermanos, Dios nos da la victoria. Tenemos la victoria sobre las tinieblas. Amén. Bendito Dios.
Punto 2. Punto 2 de por qué es necesario congregarnos. Hebreos 10, 24, 26 dice lo siguiente. Ya no nos queda mucho, pero sí que quería tocar estos 2 puntos más. Hebreos 10, 24, 26. Tenemos también un porqué de lo necesario que es congregarnos y formar parte de la iglesia. Dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. En la unidad de la congregación nos estimulamos unos a otros al amor. Amén. Cuando estamos unidos, nos estimulamos unos a otros al amor de Dios, a la misericordia, a la palabra, al obrar bien, a hacer las cosas bien y correctas, a la fe. Amén. Hay un estímulo dentro de la iglesia, por eso la palabra dice, no dejen de congregarse. Porque allí hay un estímulo entre hermanos que nos animamos, nos aconsejamos, nos exhortamos. Amén. Para seguir adelante y así poder llegar a cumplir ese propósito de Dios, ese llamado. Si en vez de congregarnos estamos en el mundo, claro, ¿cuál sería nuestro estímulo? Las cosas del mundo. Amén. Bendito Dios. Las cosas del mundo nos llevan a estimularnos para las cosas del mundo, pero cuando nosotros estamos congregados, donde el Señor es el centro, hermanos, ahí nuestro estímulo es el propósito de Dios, es el llamado de Dios. Punto 3 de por qué es necesario congregarnos. Primera de Corintios 14, 12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Los dones, escucha hermano, los dones que Dios nos ha dado, ¿saben para qué son? Para la edificación de la iglesia. Ahí ya, wow, es decir, que los dones que Dios me ha dado son para edificar la iglesia. Yo que pensaba que era para edificarme a mí. Y resulta que los dones que Dios nos ha dado son para edificar el cuerpo de Cristo y para edificarnos los unos a los otros. Si nosotros no nos congregamos, ¿qué estamos haciendo con los dones que Dios nos ha dado? Que el Espíritu Santo nos ha dado por su misericordia. Amén. Ora por esos dones, porque son necesarias para el cuerpo de Cristo, son necesarias para la edificación. ¿Sabes que tu don puede ser que me ayude a cumplir el propósito que Dios tiene en mi vida? Si lo vemos de esta manera, nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos con nuestros dones. Porque si fueran para nosotros, vale, pero
que resulta que los dones que yo tengo es para edificar el cuerpo de Cristo y la iglesia. Y Primera de Corintios 12, que todos conocemos, nos enseña que somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y que nos necesitamos el uno al otro. Amén. Por esto es necesario formar parte de la iglesia. Es necesario. No necesitamos el uno al otro. Y cada vez más. Amén. Como Valeria mandaba ayer, que está pasando ese tiempo difícil, ¿no? Con la familia. Claro, y compartir todo ese peso que tenemos que vivir, que a veces se hace tan cuesta arriba y tan difícil que a veces no entendemos. Porque a veces pasamos procesos que no los podemos entender y a veces nos superan. Y pensamos, ¿cómo puede ser que Dios permita esto? Yo no puedo. Claro, Dios quiere que nosotros nos unamos como iglesia. Que compartamos nuestras vidas, nuestros dolores, nuestros tiempos difíciles. Que nos llevemos las cargas los unos a los otros, que oremos los unos por los otros. Porque en este momento difícil que yo estoy pasando, seguro que me voy a encontrar un hermano con el fuego ardiendo en su corazón, que ha pasado por una prueba y ya está saliendo de esta prueba y su fe está por las nubes, que me dirá, esto no es nada. Yo pasé esto y esto, mira, el Señor está escuchando tu oración. Sigue adelante, porque lo necesitamos. Porque muchas veces nosotros nos venimos abajo. Pero hay hermanos que están encendidos y esto es estar en la hoguera. Si yo permanezco apartado, me voy a tener que comer todo esto y de seguro que puedo caer en derrota, me puede costar mucho levantarme. Bueno, pero sin embargo, cuando yo me acerco a la hoguera, este fuego de la hoguera empieza a encender mi corazón. Y lo necesitamos. Por eso la palabra nos hace pensar en la iglesia como un cuerpo humano. Pensemos, la palabra, es decir, nos da el ejemplo de la iglesia como un cuerpo de Cristo. Si nosotros profundizamos en esto, es tremendo. Como un cuerpo humano. Donde Cristo es la cabeza. Y si pensamos en este cuerpo humano, nos damos cuenta de que para poder hacer algo, para poder realizar una tarea, para poder avanzar, necesito de los miembros del cuerpo para poder llegar a ese propósito. Amén. Y Jesús nos llamó iglesia, nos llamó a salir de este mundo con un propósito y una misión. Y Jesús sabía lo que decía. Iglesia, para poder cumplir la misión. Por lo tanto, para poder cumplir mi misión, mi llamado, necesito al cuerpo de Cristo. Porque solo no puedo. Ahora, quiero vivir yo y ser salvo y que mis pecados sean perdonados. Bueno, puedes estar solo y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador y el Señor te va a salvar. Pero si tú quieres llegar a cumplir tu llamado y tu propósito, necesitas
congregarte y formar parte de la iglesia. Lo necesitamos. Amén. Y ya termino, concluimos con esto. Necesitamos congregarnos y formar parte de la iglesia para mantenernos encendidos espiritualmente. Las tinieblas, nos tenemos que acordar que las tinieblas nos quieren apagar. Para estimularnos entre nosotros al amor y al obrar bien y al hacer cosas para el Señor y para los hermanos, para edificarnos con los dones del cuerpo de Cristo, edificarnos, dar forma al propósito de Dios. Amén. Para dar forma al edificio que Dios quiere que Dios quiere que se construya. Necesitamos esos dones. Y así finalmente cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. Amén. Bendito Dios. Por eso es necesario congregarnos y estar juntos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Queremos darte la gloria, la honra, la alabanza y el honor, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. Porque te necesitamos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Señor, te necesitamos. Necesitamos entender y comprender, Señor, tu palabra, tu voluntad, tu llamado. Necesitamos, Señor amado, bendito Rey. Aleluya. Que el cuerpo de Cristo, Señor amado, se levante para tu gloria y tu honra. Llévanos a las profundidades de tu palabra. Llévanos a las profundidades de tu revelación, Señor. Y así, Señor amado, se cumpla ese anhelo que hay en nuestro corazón, Señor. Que es, Señor amado, bendito Dios, llevar a cabo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús.